Buenas tardes, señores congresistas, estimados amigos. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar y disfrutar las excelentes ponencias de los panelistas que nos acompañaron durante esta mañana. Ya estamos en el mediodía, se inician los trabajos de la tarde, cerrando el panel con las preguntas que amablemente nos hicieron llegar para los que expusieron de manera secuencial. Le quiero agradecer a los panelistas, al doctor Jorge Arellano Sotelo, al doctor Fernando Reyes Olagaray, al doctor Carlos Paredes Mancarrés, a la doctora Abril Elena Maciel Fierro, al doctor Ricardo Córdoba Ramírez, al doctor Jaime Iguit Rivera y al doctor Pablo Iglesias González, que durante sus exposiciones nos dejaron claro la experiencia con que cuenta esta unidad médica de alta especialidad en la gran cantidad de pacientes que nos ha tocado atender por esta contingencia COVID. Quisiera iniciar, y voy a hacerlo de manera secuencial en orden de cómo se hicieron las presentaciones, algunas preguntas que pueden ser de interés general para todos nosotros. Iniciaré entonces con el doctor Jorge Arellano Sotelo, director de Hemodinamia y quien está en un trabajo próximo a publicación sobre los estudios radiológicos de tórax. Doctor Arellano, le voy a hacer dos preguntas muy sencillas, pero también le quiero recordar que el tiempo vuela. Tenemos 30 minutos para la exposición total del cierre del panel. ¿Cuál es la indicación principal para solicitar una radiografía de tórax en pacientes con sospecha de COVID-19? Y ligada a esta primera pregunta, va de la mano, en los pacientes hospitalizados por neumonía COVID, ¿cuál es el rol de las radiografías portátiles para medir la evolución? Si fuera tan amable en iniciar sus respuestas, doctor Arellano. Hola, muchísimas gracias, doctora Velar, por la participación y tomar opinión sobre la experiencia en este hospital. Como comentaba usted, este es un seguimiento a una tesis de investigación del doctor Fernando Reyes Olagaray, residente de este hospital, residente de radiología, que la verdad fue con un trabajo muy arduo, de muchas horas de sacrificio en el hospital COVID, para obtener información que ayudara en el seguimiento de estos pacientes con esta pandemia. En relación a la pregunta inicial de cuál es la indicación de la placa de tórax, sin duda es una importancia muy trascendental. En la mayoría de los países donde se inició el protocolo de seguimiento, siempre se inició con una placa de tórax. Puede ser una placa de tórax póstero anterior con las indicaciones adecuadas o una placa portátil. La indicación principal es síndrome o datos de insuficiencia respiratoria. En ese momento se indica la placa de tórax y la verdad es solamente que en lesiones iniciales, como en vídeo ilustrado, no podremos ver cambios significativos. La tomografía tiene mucho mejor sensibilidad, pero en nuestro hospital el pilar y el inicio del manejo y el inicio del diagnóstico fue en la radiografía de tórax. En relación a la segunda pregunta, ¿cuál es la importancia y el seguimiento de la radiografía portátil? Este protocolo le puedo comentar que es propio y fue único porque solamente fueron pacientes muy seleccionados, o en nuestro hospital la tomografía no fue el pilar para el ingreso al área COVID. El pilar fue la placa de tórax portátil, donde podíamos evaluar imágenes en vídeo ilustrado, patrones de consolidación, derrame pleural, todas las situaciones agregadas, y la ventaja que nosotros como servicio teníamos disponibilidad de tomar placas en cualquiera de los turnos, mañana, tarde o noche, jornada acumulada, sábado y domingo, y podíamos tener accesible la placa de tórax. Y si puedes dar un seguimiento desde cómo inicia el paciente, desde el día de su ingreso, y los seguimientos a los días que fueran necesarios, estar hospitalizado o si llegara la defunción.
y la verdad, los parámetros siempre eran comparados, el parámetro clínico, el parámetro médico, con el parámetro radiológico. Sí hay avances muy significativos, sí hay cambios muy importantes, incluso los pacientes que terminaron en defunción o que se fueron de alta a domicilio, usted puede ver el seguimiento. Yo creo que la utilidad en una placa portátil es de una sensibilidad altísima, puedo decir que más de un 80%. Así que si en el hospital donde usted esté trabajando y tiene acceso a una placa portátil para este tipo de seguimiento, sin duda se les puede sacar mucho provecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Arellano. Continuamos ahora con el doctor Carlos Paredes Manjarres, director del área de ultrasonido y quien verdaderamente se fletó todos los días realizando estudios de ultrasonido acompañado de los médicos residentes de tercer y cuarto año para la revisión in situ de los pacientes COVID. Doctor Paredes, ¿considera el ultrasonido de tórax un sustituto o un complemento de la radiografía de tórax en este grupo de pacientes? Y ligado también a esta primera pregunta, cuando usted realiza ultrasonidos torácicos en los pacientes con COVID-19 de manera cotidiana, ¿qué impresión le dejó la utilidad de este estudio? ¿Y qué experiencia nos puede también dejar a futuro para pacientes COVID o no COVID? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, con respecto a la primera pregunta, doctora Velar, debo considerar que realmente la radiografía de tórax nunca va a poder ser sustituida, y la prueba es que ha vivido los ciento y tantos años que tiene la radiología, porque se descubrieron los rayos X, y hoy día la radiografía de tórax sigue siendo un estudio de primera línea. Sin embargo, el ultrasonido ha venido a complementar muy bien a este tipo de estudio. Y lo que encontramos, pues, en nuestra experiencia en el área COVID, es que se complementan, porque, digamos, ya tenemos los estudios con los hallazgos radiológicos, pero hay cosas que pueden causar dudas, desde un derrame pleural, por ejemplo, o algunas otras entidades de patología torácica que se pueden discriminar muy bien mediante el ultrasonido. Y no solo eso, sino que también el ultrasonido en el área COVID es un método también complementario y además que tiene un valor pronóstico, el verdadero valor del ultrasonido en área COVID, en pacientes que ya pasaron por un triage y que fue necesario internarlos, es el valor que tienen en cuanto al pronóstico. Nosotros, en el protocolo de investigación que, pues vaya, estamos procesando, hasta ahorita los primeros datos que tenemos es que sí hay una correlación en el pronóstico cuando se hace el ultrasonido el primer día y luego con el ultrasonido que hicimos el quinto día, como un factor pronóstico de la gravedad del paciente. La segunda pregunta, pues en cuanto a nuestra experiencia y en cuanto a la utilidad de la ecografía, como ya hemos comentado en la práctica, debo decir que depende de dónde hagas el ultrasonido, sirve o no sirve para hacer diagnóstico. Por ejemplo, en el área COVID, pues realmente el diagnóstico como tal, pues no es importante porque todos los pacientes ya tienen un triage, ya tienen una prueba positiva, etcétera, etcétera, y ya tienen un cierto grado de gravedad como para ser internados. Y ahí es donde se complementa con la radiografía. Pero ¿qué pasa en el área de ultrasonido del día a día, el que está fuera de la región COVID? En pacientes, como dije en la plática, que llegan al servicio de admisión continua o de urgencias por dolor abdominal, los clínicos sospechan colecistitis, apendicitis o alguna otra entidad intraabdominal, y el hecho de hacer ecografía de tórax hizo diagnóstico de COVID. Es decir, hacemos el rastreo del abdomen, si no encontramos nada en esta época, y siempre lo deberíamos hacer, subíamos y hacíamos la exploración de tórax, y si encontrábamos líneas B, hacíamos el siguiente paso, que es la tomografía, y encontramos muchos COVID. Entonces, el ultrasonido, y esto no quiere decir que la próxima vez que piensen en COVID, manden ultrasonido, pero
Si están en ultrasonido y hay pacientes que tienen cuadros clínicos no pulmonares, estamos obligados a revisar el pulmón y van a ver que van a tener muy buenas sorpresas, porque van a empezar a detectar COVID. También aquí debo decir que el ultrasonido es muy, muy sensible. Detecta atelectasias, detecta trazos de fibrosis y que pues, tienen el mismo hallazgo ecográfico que son las líneas B. Pero la tomografía es ahí donde nos distingue bien si es compatible con COVID, si es una atelectasia o si es fibrosis pulmonar. Y no solo eso, sino gracias a que hicimos estos rastreos, identificamos patología incluso insospechada, como tuvimos un caso con metástasis pulmonares y otro caso más en el que descubrimos, pues, émbolos sépticos. No quiere decir que el ultrasonido dijera, es que aquí hay émbolos sépticos, aquí hay metástasis tal tumor, pero sí el ultrasonido fue el estudio que dio información suficiente para seguir explorando al paciente y que fuera o regresara a su cama con un diagnóstico correcto en un tiempo récord. Gracias. Toca el turno a la doctora Abril Elena Maciel Fierro, que es codirectora del área de tomografía computada, para quien también tengo un par de preguntas. Doctora Maciel, si es tan amable de comentarnos cuándo y por qué hacer tomografías de tórax en pacientes con sospecha de COVID. Ligada a esta primera, la segunda es, en cuanto a la evolución del paciente, ¿cree que sea importante hacer tomografías seriadas de tórax? ¿Y cuál sería su utilidad de hacerlo de esta manera? Adelante, doctora Maciel. En casos sospechosos de infección por SARS-CoV-2, la tomografía cobra una gran relevancia cuando no se cuenta con la posibilidad de realizar la prueba de PCR y la radiografía de tórax no arroja hallazgos positivos y, sin embargo, la sospecha clínica es alta. En estos casos podemos encontrar hallazgos tomográficos iniciales que nos pueden orientar hacia el diagnóstico y con esto ayudarnos a mantener al paciente en el aislamiento necesario y a tomar las medidas terapéuticas que sean aptas para él. De igual forma, en los casos en que se tiene la prueba confirmatoria de PCR y el paciente presenta sintomatología grave o un deterioro de la función respiratoria, la evaluación tomográfica nos puede ayudar a determinar el grado de afectación pulmonar y con esto tomar decisiones terapéuticas más convenientes para el paciente. En cuanto al seguimiento tomográfico, este está indicado cuando clínicamente el paciente presenta un deterioro de la función respiratoria o se sospecha de complicaciones asociadas como complicaciones vasculares, hablando de tromboembolia, o el caso de una sobreinfección por algún otro germen, o incluso la lesión de la vía aérea secundaria al manejo con la ventilación mecánica asistida. En estos casos, la tomografía puede ser de mucha ayuda para identificar complicaciones o progresión de la enfermedad. Y no se considera indicado el realizar tomografías de seguimiento si el paciente no presenta cambios clínicos significativos o su evolución es favorable. Gracias. Le agradecemos su participación, doctora. Doctor Ricardo Córdoba Ramírez, director de tomografía. Si fuera tan amable de dar respuesta a la siguiente pregunta. Considerando las diversas manifestaciones extrapulmonares del COVID-19, ¿cuál es la utilidad de la tomografía computada en el abordaje de la diversidad de manifestaciones de los pacientes con COVID que no sean torácicas? Bueno, sin duda la tomografía tiene gran importancia para detectar alteraciones extrapulmonares de COVID. Sin embargo, yo sigo considerando que una buena exploración clínica es mucho más importante que la imagen, porque de acuerdo a las manifestaciones clínicas del paciente se decide o no si se hace la tomografía.
Hay algunas patologías que no nos dan mucho tiempo para pensar, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos sospechando un infarto cerebral agudo, pues de inmediato se debería hacer la tomografía porque entre más rápido se hace el diagnóstico, hay más posibilidades para dar un tratamiento oportuno. Pero otro tipo de manifestaciones, por ejemplo, los de la enteritis por COVID, que son vagos, que realmente no se manifiestan como un abdomen agudo, quizá podría el clínico tomarse más tiempo antes de decidir hacer una tomografía. Patologías que dan un abdomen agudo, por ejemplo, la isquemia intestinal, esas también de inmediato se debe hacer. En conclusión, pues todo depende de las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Una buena exploración clínica no va a sustituir a una buena tomografía nunca. Al contrario, son complementarias y si nosotros no contamos con esa información clínica al momento de hacer la tomografía, pues podemos hacer diagnósticos incorrectos y no vamos a ayudarlo suficientemente al paciente. Gracias. Muchas gracias, doctor Córdoba Ramírez. Continuamos con el doctor Iwi Rivera. Doctor Iwi, el doctor Iwi es un experto en el área de resonancia magnética y tiene mucha experiencia también en el área de tomografía. Sin embargo, en los escenarios, ¿en qué escenarios consideras que es necesaria la evaluación por resonancia magnética en los pacientes con COVID-19? Si fueras tan amable de comentarnos estos hallazgos. Muchas gracias, doctor. Considerando que los hallazgos que principalmente vamos a encontrar en los pacientes que tienen COVID-19 y que presentan síntomas neurológicos van a ser de origen isquémico o hemorrágico, la gran mayoría de las ocasiones el estudio de tomografía va a ser suficiente para demostrarlos. Sin embargo, como ya revisamos, también hay un porcentaje muy alto en el que el estudio tomográfico no va a demostrar alteración y al llevar al paciente a resonancia magnética es cuando vamos a ver daño de sustancia blanca y principalmente microhemorragias. Entonces, como recomendación o los pacientes que yo consideraría que deben de realizarse resonancia magnética son aquellos que salen negativos al estudio de tomografía para una lesión isquémica o hemorrágica. Se entiende que el escenario es difícil ya que son pacientes que muchas veces están hemodinámicamente inestables, que tienen mucho problema respiratorio, además de la logística que implica llevar a un paciente a una sala de resonancia magnética por las cuestiones de los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, de ser posible, mi recomendación sería esa. Pacientes negativos al estudio tomográfico deberían de acudir al área de resonancia magnética. Muchas gracias. Por último, ustedes tendrán presente que el doctor Pablo Iglesias nos comentó de las dificultades reales que se viven para hacer los procedimientos de intervención en la cama de los pacientes, unos considerados como de terapia intensiva, otros hospitalizados, pero también en condiciones difíciles o críticas. Doctor Iglesias, en tu experiencia, ¿cuáles son las diferencias sustanciales entre realizar procedimientos en pacientes COVID y los que no son COVID? En el ambiente del mismo hospital, pero ubicando dentro del área COVID, ¿cómo haces la diferenciación y por qué resulta tan complejo o tan importante señalar cuáles son esas dificultades? Adelante, doctor Iglesias. Sí, doctor, muchas gracias. Mire, en mi experiencia, definitivamente es más fácil, más seguro, ¿sí? Y más cómodo poner un catéter en un paciente no COVID. Esas serían las diferencias sustanciales. ¿El porqué de esto? Punto número 1, los pacientes cuentan con abundante monitorización, ¿sí? Y la colocación de los tubos endotraqueales dificulta mucho el margen de maniobra para la colocación de los angioaccesos, ¿no? Como en la plática se documentó, pues resulta difícil a veces llegar y manipular al paciente bastante. Tenemos que acomodar siempre procurando pues que el tubo endotraqueal no vaya a moverse, ¿sí? Entonces esto a veces es dificultoso, ¿no? La posición que también se opta para poder, por ejemplo, poder poner los accesos yugulares es una posición posterior al paciente. A veces
es complicado entrar en esa zona allí para poder maniobrar adecuadamente, ¿no? Punto número 2, los espacios son reducidos allí en el área COVID, ¿no? No es la misma dimensión de tener una sala de hemodinamia, de tener un equipo de fluoroscopía a la mano y tener una amplitud de espacio para poder mover o introducir el ultrasonido, etcétera. Los espacios son reducidos, principalmente en algunos cubículos, eso dificulta mucho también el movimiento, ¿no? Tanto de la persona que coloca el catéter, del ayudante y de los asistentes. Un punto número 3 es el comportamiento vascular venoso en algunos pacientes intubados. Tiene un comportamiento muy en función del ciclaje de la ventilación mecánica asistida. Esto dificulta también el acceso venoso ecoguiado porque la vena es muy colapsable y se requiere de una alta capacidad técnica, de un adiestramiento especial para poder abordar con seguridad este tipo de venas, ¿no? Principalmente en los pacientes que se les va a colocar un acceso venoso subclavio y con esto evitar neumotórax secundarios. Entonces se requiere, pues sí, de un adiestramiento adecuado, ¿no? Un cuarto punto sería definitivamente el equipo de protección con el que el médico necesita entrar al área COVID. Son equipos que después de estar un tiempo con ellos da mucho calor, los goggles se tienden a empañar, la visibilidad disminuye mucho, son incómodos, es complicado estar dentro. Generalmente después de una jornada larga de 12 horas salimos un poco deshidratados de estar allá. Y un punto final, pues sería también que a veces los pacientes están en una situación muy difícil, como los pacientes pronados, donde sí se requiere tener un adiestramiento muy adecuado, pues para poder poner estos catéteres en pacientes que están en esa situación, ¿no? Como se comentó en la presentación, existen alternativas como los catéteres de inserción periférica en estos pacientes. Pues, estimados amigos, espero que con este cierre del panel hayan quedado ustedes con algunas interrogantes seguramente, pero también con un aprendizaje que fue expedito, que es muy útil y que seguramente les abre un panorama para conocer a más profundidad esta nueva enfermedad que se transformó en pandemia y que, como ustedes lo viven, nos sigue sorprendiendo con muchísimas manifestaciones torácicas y extratorácicas. Muy amables, les agradezco su atención. Seguimos con el programa.